Dígalo conmigo, sinónimo de salvación. Otra vez, sinónimo de salvación. Hay muchas cosas y muchas palabras que se parecen entre sí. Y déjeme decirle una cosa, no es lo mismo decir te quiero a decir te amo. Si se dice te quiero, es posible que sea producto de las hormonas. Si se dice te amo, es muy posible que sea producto del corazón. Pero aunque sea producto del corazón, todavía el corazón, dice la Biblia, no hay nada más engañoso que el corazón. Entonces todavía tenemos que observar si de verdad se nos ama como se nos dice. Pero la palabra salvación, sinónimo de salvación, es lo que vamos a ver esta tarde. Jeremías 33, capítulo 1, dice la siguiente: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Esta es la parte triste de este párrafo. Estando él aún preso en el patio de la casa de la cárcel, diciendo, ¿en dónde estaba? En la cárcel. Wow. Entonces Dios no nada más habla en la iglesia. Dios habla en cualquier momento, en cualquier espacio donde a él le place. Y habla a su profeta cuando está, dice, aún todavía preso en el patio de la cárcel, diciendo, vamos a ir al versículo número 4, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Verso número 6, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Verso número 8, impresionante el verso número 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y el verso al final dice, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí entendamos este párrafo en su profundidad. Perdonaré sus pecados que contra mí pecaron. El pecado es ¿qué? Un pecado, una violación, una desobediencia a la voluntad de Dios. Y en el mismo renglón, en la misma categoría, en el mismo rango, en la misma sentencia dice, y que contra mí, y dice la Biblia que como pecado de adivinación es la rebeldía. Oh, wow. Lo que significa en este verso tan interesante, cómo Dios pone ese perdón tan grande, tan maravilloso, tan sublime, tan especial para nosotros, no simplemente a causa de nuestros pecados. Una cosa es pecar contra Dios deliberadamente, cuando usted y yo sabemos que no hay que hacer algo, es un pecado contra Dios. Pero de la misma manera, en el mismo rango, con el mismo problema, es la rebeldía. Dígalo conmigo, del mismo rango es la rebeldía. Puede sentarse esta tarde. Interesante, la cautividad profética de Jeremías comenzó hacia la mitad del reino de Josías. El año 13 de Josías, y algunos de sus oráculos se remontan a esta época. Es sobre todo en el reinado de Joaquín, particularmente a partir de la victoria de Nabucodonosor en Carquemis, cuando la actividad del profeta se hace más intensa. El reinado de Joaquín estuvo marcado por todo tipo de intrigas y tensiones. Su inclinación proegipcia y la reiterada negativa a pagar tributo a Babilonia desembarcaron en el asedio y conquista de Jerusalén por parte de las tropas de Nabucodonosor, siendo rey de Jerusalén Joacín, hijo de Joaquín. Tuvo entonces lugar la primera gran deportación a Babilonia, integrada por los ciudadanos más influyentes y los artesanos más calificados de la nación. Notemos cómo la historia nos está dando un marco histórico de cómo ocurrieron los hechos.
Dice que en el año 59 antes de Cristo, la primera gran deportación a Babilonia, integrada por los ciudadanos más influyentes y los artesanos más calificados de la nación. El propio rey Jeconías fue llevado prisionero a Babilonia. Si bien pasado el tiempo fue puesto en libertad y recibió un tratamiento propio de un monarca. Nabucodonosor impulsó como rey de Judá a Sedecías. Después le cambió el nombre original a Matatías, el tercer hijo de Josías. El reinado de Sedequías, como el de Joaquín, transcurrió entre la agitación, el confusionismo y una ardiente fiebre nacionalista que culminó con la destrucción definitiva de Jerusalén y del templo. La tragedia se completó con la segunda deportación a Babilonia. La primera se llevó a la gente más influyente, la primera se llevó a los artesanos más diestros, pero la segunda deportación, en un país que está siendo esclavo, en un país que está perdiendo sus libertades, en un país que está siendo sacado de su tierra, en un país que está siendo llevado a una tierra extraña, en un país donde ahora no serían libres, ahora serían esclavos. La tragedia completó con la segunda deportación a Babilonia y la deportación de Judá como nación. Los babilonios colocaron a Godolías como gobernador de los que permanecieron en Jerusalén, pero Godolías fue asesinado por la fracción proegipcia, grupo que huyó a Egipto llevando consigo bien a la fuerza al profeta Jeremías, cuyo rastro se pierde en el camino del sur. Estamos hablando de un profeta, estamos hablando de un hombre de Dios, estamos hablando de un hombre al cual Dios le dice su palabra de manera profética que afectaría nuestro mundo de forma directa. Y sin embargo, escuche bien esto por favor, porque hay muchos cristianos que cuando sufren piensan que por qué les pasó. Y les voy a dar la respuesta para que usted no se complique. Cuando usted sufre, sufre porque es humano. ¿Por qué sufre? Porque es humano. No significa que ser cristiano no habrá sufrimiento. No nos confundamos. Hay cristianos que sufren y quieren dejar a Dios porque se preguntan, ¿por qué sufro yo? Porque eres humano. Amén. ¿Por qué sufre usted? Porque es humano. ¿Por qué sufro yo? Porque soy humano. No significa que usted, porque aceptó a Cristo, ya no tendrá sufrimiento, ya no tendrá problemas, ya no tendrá dificultades. Y muchos cristianos quieren una vida de gozo, de alegría, de abundancia, querido, cuando que nosotros debemos entender que las pruebas del camino de la vida cristiana son propias de un ser humano. No somos ángeles. Y hay personas que lloran y sufren, se lamentan y abandonan a Dios solamente porque sufrieron. Y estamos hablando del profeta de Dios, uno de los profetas más grandes de la historia bíblica. Llevado cautivo en la segunda deportación. La palabra de Dios nos hace una mención impresionante y nos dice que la segunda vez que recibió la palabra de Dios fue en la cárcel, en la cárcel. Oiga, querido, qué tristeza. Oiga bien esta parte. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos añade, que Dios nos prospere, que Dios nos mantenga bien, que Dios todo. Y sin embargo, cuando viene una parte mala en nuestra vida, renunciamos a Dios. El profeta está pasando una situación bastante difícil, está siendo llevado cautivo en la segunda deportación. Sin embargo, dígalo conmigo, sin embargo, sigue siendo el profeta de Dios. $51 años de edad, eso es lo que tengo yo. No sé si voy a estar con ustedes 10 años, 20 años, 15, no sé cuántos más estaré con ustedes. Pero vamos a suponer que Dios me permite estar con ustedes hasta los 65. Tengo 51 años de edad y de vez en cuando traigo mi sillita motorizada, ¿verdad? Porque no puedo caminar a veces. Jugando con mi esposa el lunes pasado, el domingo en la noche, el domingo, jugando con mi esposa. Nos pusimos ahí en medio forcejear, se quitó de enfrente y me caí sobre la rodilla que estaba lastimada
y amanecí a las 3 de la madrugada, me levanté para ponerme hielo en la rodilla porque no aguantaba el dolor. Y me dice mi esposa, esto para que sepas con quién te metiste. Sin embargo, eso no significa ni una cosa, ni que Dios me abandonó, ni que no soy el pastor, Samuel, ¿qué? Eso no significa eso. Significa que soy humano. Amén. El profeta está siendo llevado cautivo. Ahora, su rastro se perdió en Camino del Sur. ¿Qué significa eso? Es posible que murió en esa trayectoria. Este es el dramático y a la vez apasionante telón de fondo del mensaje de Jeremías, que fue protagonista singular y al mismo tiempo víctima de los castigos, de los trágicos acontecimientos que les correspondió vivir e interpretar por encargo de Dios. Su prosa y su poesía son fieles reflejos del doloroso papel que le tocó desempeñar y del compromiso total a su pueblo, al que amaba entrañablemente. Querido, es interesante, me gusta mucho la imagen del profeta. La imagen del profeta es una imagen de resistencia a toda prueba. La imagen del profeta es una imagen digna de un profeta. Quiero transportarlo a la vida de usted y a la vida mía. Para que nosotros seamos un digno representante de Dios, debemos representar a Dios en todas las etapas de nuestra vida. Debemos representar a Dios, dije, en todas las etapas de nuestra vida. No está aquí conmigo. Debemos representar a Dios a todas las etapas de nuestra vida. Cuando tenemos abundancia, debemos representar a Dios. Cuando tenemos escasez, debemos representar a Dios. Cuando estamos contentos, debemos representar a Dios. Cuando estamos enojados, necesitamos representar a Dios. Cuando estamos confundidos, debemos regresar a Dios. Cuando tenemos abundancia, necesitamos acompañarnos de Dios. No es el hecho de que la circunstancia nos haga abandonar nuestra personalidad de cristianos. No es posible. No podemos vivir de nuestro capricho. Tenemos que vivir de nuestra cristiandad en Cristo, de nuestra salvación. No de nuestros caprichos. El profeta no abandonó. Pero bajo este marco histórico, por más doloroso y perturbador que parezca, el capítulo 33 de Jeremías hace impresionantes promesas de Dios a su pueblo. Hay que recordar que en ningún momento de la historia Dios ha dejado olvidado a su pueblo. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? No importa en qué momento de tu vida estás, Dios nunca te abandona. Aunque vayas por el valle de la sombra, Él va contigo. Aunque vayas por las risas de tu vida porque estás alegre y estás contento, estás bendecido y estás abundante, Él va contigo. Aunque estés en rebeldía, Él está ahí contigo. Porque si no estuviera contigo en el momento de tu rebeldía, el fuego de Jehová te consumía. Y la gracia de Jehová te quitaba la vida por salvarte antes de perderte. Por eso muchos de nosotros, cuando vivimos en el mundo y estuvimos a punto de morir en el mundo, Dios nos preservó la vida para que llegara nuestro momento de salvación. Y eso te lo digo yo, que he vivido 7 accidentes automovilísticos. Dios preserva tu vida para que llegue el momento de la salvación y tengas un encuentro con Jesucristo y tu vida cambie para siempre. Un momento doloroso. Dios no dejaba olvidado a su pueblo, sino que más bien ha tenido que emplear profundos y dolorosos procesos. Dígalo conmigo, profundos y dolorosos procesos, con el fin de salvarnos de nuestras propias locuras. Y una de sus más grandes caídas ha sido a lo largo de la historia olvidarse de Dios, quien los ha mantenido como hijos consentidos. ¿Como hijos cómo? Consentidos. Incluso dándoles Él mismo su pan diario sin que ellos les haya costado nada. Mientras estudiábamos Cronos esta semana, en la estación número 7, saliendo de Egipto en la estación número 7, Dios comenzó a proveer maná del cielo. Literalmente se los enviaban del cielo, caía del cielo y solamente tenían que recogerlo. Lo único que faltaba era que el pueblo de Israel abriera la boca
y le cayera el pan en la boca. Era lo único que faltaba. Sin embargo, Dios les proveyó, pero tal cual es el corazón olvidadizo, a esta nación que Dios ha constituido para su propia gloria, constantemente se le ha olvidado que ha sido Dios quien les ha creado y mantenido con el propósito de bendecir a todas las naciones de la tierra. Y su momento de más grande esplendor han sido sus momentos de más grandes desatinos. Lo voy a decir una vez más. Y sus momentos de más grande esplendor han sido sus momentos de más grandes desatinos. Aquí es donde viene un problema con los seres humanos. Y te voy a decir una cosa que es real. En el momento de la angustia, prometemos. En el momento de la angustia, prometemos. En el momento de la tranquilidad, olvidamos. Apréndetelo bien. En el momento de la angustia, prometemos. En el momento de la abundancia y la tranquilidad y la pasividad, olvidamos. Prometemos en el momento de la angustia porque queremos salir de nuestra situación. Y olvidamos en el momento de que todo está bien porque ya salimos de nuestra situación. Por eso el pueblo de Israel ha pasado procesos profundamente dolorosos. Y esto nos suele recordar nuestra propia condición. Cuando estamos en problemas, acudimos a Dios. Cuando estamos colgados y preocupados, y despreocupados, solemos olvidarnos de Dios. No podemos más que atender y entender que si somos olvidadizos de las grandes y poderosas promesas de Dios, de algún modo o de otro, Dios llamará nuestra atención. Quiero remarcar esta parte. No podemos más que atender y entender que si somos olvidadizos de las grandes y promesas de Dios, de algún modo o de otro, Dios ha de llamar nuestra atención. Me gusta aprender. Me gusta aprender. Pero no me gusta aprender de mi experiencia. Me gusta aprender de la experiencia de los demás. ¿Cómo se logra aprender de la experiencia de los demás? Leyendo lo que hicieron. Cuando tú vas a la Biblia y encuentras que todos los profetas de la Biblia tuvieron un momento de debilidad y de angustia, de tribulación, incluso alguien llegó a decir: mejor quítame la vida tú antes que me la quite aquella mujer. Un momento de debilidad. Ahora, entiende bien esta parte. Todos tenemos momentos de debilidad. Amén. Todos. Pero hay una diferencia. Cada uno de los profetas, cada uno de los hombres de Dios, cada una de las mujeres de Dios, en su debilidad, regresaron a Dios. No se alejaron de Dios, que es lo que muchas personas hacen equivocadamente. En tu debilidad, vuelve a Dios. No en tu debilidad te alejes de Dios. En tu debilidad, vuelve a Dios. Mi madre le acaban de operar su segunda rodilla y ha estado sufriendo mucho mi mamita con su rodilla, segunda rodilla. Le digo: apúrate, mamita, porque quiero que vengas, estés un tiempito conmigo en casa. Y le digo: y quiero que cuando ya tu rodilla esté bien, salgamos a correr los dos. Y está sufriendo con su rodilla, y la problemática está en que para que la rodilla no se entuma,
tiene que hacer ejercicios con su rodilla. El ejercicio le produce dolor. El dolor le quita las ganas de hacer ejercicio. Pero el ejercicio que le produce dolor, le produce movilidad en su rodilla. Si no hace el ejercicio que le produce dolor, la rodilla se entume y queda básicamente, dice el doctor, paralizada, y entonces no flexiona, y entonces tendría que caminar así, de esta manera. Ahora, imagínate que le operaron las dos y no hiciera ejercicio de ninguna de las dos, caminaría así, como robotina. Ahora, muchos cristianos están en el dolor y no quieren ejercitar su fe porque les duele, porque me duele, porque siento mal, porque tengo esto, porque... No, ejercita tu fe. ¿Qué te va a doler? ¿Qué importa? Todo duele. ¿O no es cierto? Todo duele. ¿A poco tú crees que cuando el esposo se casa, no le duele saber que el cheque lo va a compartir? Claro que le duele. Alguien dijo, no me das mi gasto, dijo alguien por ahí. No podemos más que entender y atender que si somos olvidadizos de las grandes promesas de Dios, de algún modo o de otro, Dios llamará nuestra atención. Israel se encontraba sin saberlo a las puertas de 70 años de cautiverio. Su constante rebeldía contra Dios había de pagar un alto precio y sería toda una generación la que pagaría en su propia piel los estragos de la cautividad. Pero ya eran esclavos de sus propias ideas y sus vicios. Ya se habían vendido a sus compradores y ahora tendrían que enfrentar el castigo de sus actos y llevar en su propia piel las marcas de su desobediencia y de su pecado. Ahí es donde está el problema. Cuando se lleva en la piel las marcas de nuestra desobediencia y de nuestro pecado. Hermanos queridos, quiero que sepan y que entienda algo. Estoy feliz, contento, alegre, sumamente agradecido con Dios por dos cosas. Aparte de mi salvación, aparte del llamado ministerial, aparte de todo lo que Dios me ha dado, que puedo hacer y que me encanta. Por ejemplo, ayer le dije a mi esposa, enséñame a usar la máquina de coser. Y me puse a costurar en la máquina ayer. Pero aunque usted no lo crea, eso estaba haciendo. Y me puse a cocinar, a coser en la máquina de coser. A cocinar, no, eso no llegó a ese grado todavía. Le dije, porque no me gusta depender de nadie, quiero aprender a hacerlo. Qué lindo es venir a la iglesia y que no vino nadie, yo agarro mi guitarrita y puedo tocar. Si no vino nadie, yo como quiera toco. ¿Ok? Y a lo mejor a veces, como muchas veces me pasa, toco para mí solo porque nadie me quiere oír, pero ahí estoy yo. ¿Ok? Pero qué lindo es cuando tú puedes ponerte en las manos de Dios y entonces si no has cometido ningún pecado y no llevas las marcas en tu piel y de la desobediencia de tu pecado, querido, qué linda cosa es esa. Agradecido con Dios por dos cosas que le dije. La primera es que no me divorcié. Dios mío, si me hubiera divorciado. La segunda cosa, que mi esposa me volvió a recibir. Claro que se había perdido de mucho, pero como quiera me recibió. Pero agradecido con Dios, porque es el evangelio de Jesucristo lo que te encamina, querido. Pero antes de que la voz del profeta se apague, antes de que la imagen del Dios amoroso y piadoso se olvide, Dios usa al profeta Jeremías para recordarles que su amor por ellos no se ha terminado. Y en la voz sufrida del profeta que llevó las culpas de su pueblo y las penitencias que no había hecho, sino que más bien tuvo que llevar las culpas del pueblo al que pertenecía, porque es como siempre ha sido, los inocentes también pagan las culpas de aquellos a los que pertenecen. Si cabina me puede poner esta imagen, por favor. Los inocentes también pagan las culpas de aquellos a los que pertenecen. Los inocentes también pagan las culpas de aquellos a los que pertenecen.
Te voy a dar una imagen que quiero, por favor, que recuerdes por el resto de tu vida. ¿Dónde estaba la nena aquí hace ratito? ¿Cómo se llama? La nena que estaba aquí. La de María, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Camila. Me encanta Camila. Póngamelo en letras grandes y póngale Los Inocentes en letras rojas. Fíjese bien, aquí está lo interesante. Quiero que lo recuerdes por el resto de tu vida. Los inocentes también pagan las culpas de aquellos a los que pertenecen. Ay, se perdió el rojo. Cada pecado que usted y yo cometemos, nuestros hijos pagarán por nuestra culpa también. El pueblo de Israel había pecado contra Jehová y se había rebelado contra Jehová. Y el profeta estaba siendo llevado cautivo dentro de los cautivos que Babilonia llevaba en la segunda deportación. Y quiero que te imagines esta parte. Porque los pueblos anteriores eran pueblos bárbaros. Una de las grandes formas de infundir miedo a las naciones que eran sus enemigos, tenían un sistema muy radical, muchos de ellos. Y uno de los sistemas de infundir miedo a sus enemigos se llamaba empalamiento. Agarraban una estaca larga, ¿ok? Y entonces atravesaban a sus enemigos por la parte de aquí atrás, le clavaban la estaca y le hacían salir por la parte de adentro del cuerpo hasta que la estaca salía por aquí y los colgaban. Y entonces cuando los colgaban, lo que ocurría era que como la estaca entraba por aquí y salía por la parte de arriba, tardaban en morirse hasta 2 días. Entonces implementaban una forma de sacrificio y de tortura mental a sus enemigos. Tanto que la Biblia menciona que Jeremías estaba en algún momento de ser preso en este cautiverio, estaba en una zanja de excremento metido. Y te estoy hablando del profeta de Jehová, aquel al cual Dios hablaba personalmente, aquel al que Dios le decía lo que iba a ocurrir. Por eso, querido, quiero que usted entienda y ponga en su mente y en su corazón cada uno de sus pecados. Aquellos que van con usted en su barca van a pagar por ellos también. Por eso es importante llegar al momento de la salvación, al lugar de recuperación, al lugar donde podemos ser sanados. Por eso es importante. Él tuvo que vivir la esclavitud del pueblo al que profetizó, siendo incluso inocente de lo que ellos habían hecho. Qué tristeza más impresionante. El caudillo más impresionante del pueblo de Israel, enojado porque el pueblo se queja cada rato. En lugar de hablarle a la piedra, la golpea. Y al momento de llegar a las fronteras de la tierra prometida, Dios le dice: Moisés, mira la tierra de aquí porque no vas a entrar. Porque en el momento en el que golpeó la piedra y desobedeció a Dios, al no tocarla y golpearla, perdió la entrada a la tierra prometida. Por el coraje que tenía y el enojo que tenía acerca del pueblo que tenía. Amén. Quiero que usted y yo entendamos lo profundo del pasaje, lo profundo de esta historia. Pero dice: vino palabra de Jehová a Jeremías, aún estando aún preso en el patio de la cárcel. Y la palabra de Jehová en el verso número 4, impresionante, porque así ha dicho Jehová acerca de las casas de ciudad, de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. ¿No te parece a ti que el hecho de que tu ciudad sea invadida de gente bárbara, donde están cortando brazos, cortando cabezas, cortando piedras, dejando intestinos afuera en la carretera, en el camino, ¿no te parece ya una escena demasiado grotesca para vivirla? Porque los pueblos bárbaros tenían la encomienda de producir en la más grande cantidad de castigo.
la más grande cantidad de trauma emocional, para que los pueblos que recibían este tipo de tratos se sometiesen a ellos de manera rápida. Pero ¿quién no se va a someter con tanta furia, con tanto desastre? Y dice Dios en el verso número 6: he aquí, yo les traeré sanidad. No hay nada más valioso para un enfermo que escuchar que puede ser sanado. Y para este pueblo de Judá que sufría los embates de la esclavitud, las torturas de sus verdugos y las pérdidas de vidas y pertenencias, quienes sin duda sufrían no solo el dolor del cuerpo, sino que también sufrían los dolores del alma, escuchar que Dios les estaba diciendo que les traería sanidad es más que un alivio para su alma. Yo no sé si usted entiende el valor de esta palabra de Dios cuando les dice: les traeré sanidad. Yo no sé si la entienden en el sentido más literal de la palabra. Yo no sé si usted la entiende, porque cuando la vida está en la línea de fuego, cuando la vida está a punto de poder terminarse, cuando la vida está en riesgo, literalmente la vida se cae, la vida se destruye, el ánimo de la persona se va al suelo, y entonces dice: hasta aquí llegué. Dramática la escena que viví con mi esposa cuando tenía el problema del cáncer. Estaba yo en el suelo, sentado en el suelo, y ella estaba en la cama boca abajo. Yo estaba en el suelo sentado. Extendió la mano y me tomó la mano. Y habían pasado, no sé si 2 quimioterapias o 3. Su cabello se había caído. Me agarró la mano y me dijo: estoy bien fea, ¿verdad? Y me hizo una pregunta: ¿todavía me quieres? ¿Todavía me amas así como estoy? Quiero que entiendas el grado de complejidad que estaba viviendo este pueblo. Nosotros a veces nos frustramos porque llevamos un carro enfrente de nosotros que va 5 millas más despacio que nosotros. Y estamos desesperados porque nuestros asuntos son impresionantes. Casi sentimos que nos está esperando el presidente de la nación. Llegamos al restaurante y porque las papas vienen frías, para nosotros es un caos. Ya no queremos ni pagar la cuenta. Se bajó la temperatura de la casa y ya prácticamente es el fin del mundo. Te sale una uña que se te entume y se te pone colorada o te duele y piensas tú que es la catástrofe del siglo. Y elevas esas cosas pequeñas a un grado tan súper grande. Pero estamos hablando de un pueblo en el cual Dios ahora le está diciendo al pueblo de Israel, sumido en su dolor, en su tristeza, sumido en su padecimiento, sumido en su ahora nueva forma de vivir, si es que se puede decir. Porque ahora el pueblo está sufriendo, está esclavo. Figúrate nada más esta escena, por favor. Aquí en los Estados Unidos, cambiar de casa es un lujo. Cambiar de casa es un lujo aquí. Y hay de todos los tipos, tamaños, colores y todo el que quieras. ¿Sí? Hay desde casas hermosas hasta casas soñadas. Pero hay de casas a casas. Pero aquí se puede hacer todo. Si ganas $50 por hora, puedes tener una casa mucho mejor. Si ganas $100 por hora, puedes tener una mejor. Si ganas 1000 por hora, puedes agarrar una mejor.
Y si eres Bill Gates, tu casa puede costar $150 millones por todos los sistemas automatizados de detección que tiene para poder proteger a uno de los hombres más ricos del mundo. Pero estamos hablando de una escena donde la familia había sido llevada cautiva. Imagínate el dolor de la madre al mirar que se llevan al esposo cautivo, amarrado, lastimado, golpeado. La esposa va llorando tras el esposo que se llevan cautivo, y los niños van agarrados de los pies de las madres, llorando desesperadamente porque no saben lo que ocurre. Un pueblo así necesita sanidad en su alma y en su espíritu. Y quiero que sepas una cosa: de ese mundo tan miserable que te estoy pintando a ti en este momento, es donde Dios nos sacó a nosotros. De ahí nos sacó. Ahí estábamos. Sin embargo, dijo Dios: yo les traeré sanidad. Escuchar que Dios les estaba diciendo que les traería sanidad es más que un alivio para su alma. Cuando por múltiples razones nosotros sentimos en nuestro cuerpo los dolores que nos aquejan, nuestra plegaria no es para pedir lujos o prosperidad. Nuestra plegaria es para pedir sanidad. Yo llegué a una conclusión, querido. Una conclusión en este año 2019. A mis 51 años de edad llegué a una conclusión. Yo he perseguido el dinero todo el tiempo. Nada más que el dinero no me ha perseguido a mí, pero yo lo he perseguido todo el tiempo. Y le dije a Dios estas palabras: este año le dije: mire, Señor, el camión de $1,5 millones, yo creo que ya no me lo vas a dar. Bueno, está bien, ya no lo quiero. Le dije: no sé qué va a pasar con los proyectos que he hecho, no sé si tú los vas a bendecir o no los vas a bendecir. Una cosa sé, yo los hice por obediencia y ahí los tengo, y cuando tú lo quieres bendecir, lo bendices. Le dije: nada más te voy a pedir una cosa. Le dije: dame salud y permite que mis manos y mis rodillas y mis pies estén fuertes. Y entonces dije: yo voy a hacer lo necesario para estar bien, pero te pido que tú solamente me des eso. Si me quieres añadir algo más, añádamelo, pero es lo que yo te estoy pidiendo. Entonces, yo llegué a esa conclusión. Usted no sé en qué conclusión esté, pero figúrese nada más aquí, en este momento en el que esta gente está sufriendo por tantos dolores de su tragedia. Dios les dice que le traería sanidad. Tantos múltiples dolores. Y nuestras plegarias se convierten. Ahora ya no pedimos: dame una nueva casa, dame un nuevo refrigerador, dame un nuevo juego de aretes, dame un nuevo brazalete, dame una nueva joya. Ya no, ahora dice: por favor, tráeme sanidad. Y el pueblo de Judá escuchó la voz de Dios, y el solo anuncio llevaría su alma a los terrenos de la esperanza. El solo anuncio llevaría su alma a los terrenos de la esperanza. Querido, quizás usted todo vaya bien, y quizás toda su vida vaya a viento en popa y a toda vela. Quizás usted puede decir en este momento: en el mar la vida es más sabrosa. Y se ponga sus lentes oscuros y cruce el pie y dice: wow, qué rica vida tengo. Este mensaje quizás lo voy a guardar para cuando esté en alguna tragedia. O quizás diga: ¿sabes qué? De aquí a entonces ya se me olvidó, pero por lo pronto estoy bien ahorita. Pero cuando la voz de Jehová llega en el momento en el que estamos pasando una situación tan difícil, queremos llegar a los terrenos de la esperanza. Queremos que Dios conteste nuestra petición para que nuestra alma se reviva, para que nuestra alma se recupere y entonces podamos servir a Dios. Sin embargo, hay una palabra de Dios: dice que les daría sanidad y dice que les daría medicina. Me llama la atención y me pregunto: ¿por qué Dios les dio medicina y no les dio un milagro? He escuchado varias personas cristianas extremistas que dicen: no vayas al doctor, Dios te va a sanar. Y cuando yo apenas tenía 18 años, 19 años, una persona que decía que era pastor se casó con la hija de una hermana de la iglesia. Y la hija de la hermana de la iglesia quedó embarazada. Natural, ¿verdad? Se habían casado. El problema estuvo en que el supuesto pastor
le dijo a la esposa: tú no necesitas ir al médico para tener el bebé. Dios te va a hacer que tengas el bebé aquí en la casa y todo va a estar bien. Y le decía a la esposa: estoy sufriendo mucho, no aguanto los dolores, llévame al médico. Y él le terco: no, aquí vas a tener al bebé, Dios te va a sacar de esta situación, porque tener un bebé es natural. Se murió la muchacha en el parto, por la necedad de que el esposo, supuestamente pastor, le dijo que iba a tener el hijo en la casa porque Dios la iba a sanar y que no tenía necesidad de nada. Pero observa nada más la situación que está ocurriendo en este pasaje. Y quiero romper la idea de muchas personas que piensan que Dios no utiliza la medicina. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Yo les traeré sanidad y medicina. ¿Por qué Dios no le dio un milagro? Nada más. Te lo voy a explicar para que tu corazón entienda por qué no le dio un milagro. Y te voy a decir la razón por la cual Dios ya muchos milagros no los hace. El milagro sería sacarlos de la esclavitud de manera milagrosa. Dilo conmigo: el milagro sería sacarlos de la esclavitud de manera milagrosa. Aquí te va. Ya los había sacado de la esclavitud una vez de manera milagrosa. Había hecho un estruendo de milagros Dios al pueblo de Israel. Les había enseñado que el mar se podía abrir, les había enseñado que la nube estaba con ellos, les había enseñado que la columna de fuego caminaba con ellos, les había enseñado que les daba maná desde el cielo, les había enseñado que les daba carne, les había enseñado que el agua brotaba de la piedra, todo milagrosamente. ¿Y qué pasó con el pueblo? Cada vez estiraba más la lengua en contra de Moisés. ¿Por qué Dios no le dio un milagro? ¿Y por qué le dio medicina? Muchas veces Dios no nos da un milagro, pero nos permite tener la medicina. Cuando pasamos por el proceso del dolor a causa de cualquier cosa y tenemos la medicina, logramos acumular un conocimiento que nos permite, si lo aprovechamos bien, no volver a pasar por el dolor. Ahí te voy otra vez. Cuando pasamos por el proceso del dolor a causa de cualquier cosa y tenemos la medicina, logramos acumular un conocimiento que nos permite, si lo aprovechamos bien, no volver a pasar por el dolor. Si Dios nos diera siempre un milagro de manera constante y voluntaria, nos meteríamos nuevamente en problemas. Te lo voy a bajar a tu realidad y a la mía. Te lo voy a bajar a tu realidad y a la mía para que entiendas que lo que Dios hace, lo hace bien. Lo que pasa es que nosotros no lo entendimos bien. Fui con el doctor y me dijo: estás en prediabético. Y dije: ¿qué? Dice: estás prediabético. Y le dije yo: ¿qué significa eso? Y significa que vas a tener que tomarte una pastilla por día, que no sé cómo se llama esa cosa, pero por día te vas a tomar esta pastilla para que erradiquemos ese grado de prediabetes y lo bajemos. Y le dije: espérame, ¿qué necesito hacer? Porque muchos cristianos quieren que Dios les dé la pastilla, porque ellos no quieren hacer nada. Cuando el doctor a mí me dijo: lo que tienes que hacer es tener una rutina de ejercicios, dije: ya la tengo. Bajé de talla 36 a talla 32, ya la tengo. Le dije: ¿qué más necesito hacer? Tienes que dejar de comer carbohidratos. Y entonces corté la cena. Porque muchos queremos que Dios nos dé un milagro, escucha bien, que nos dé un milagro que nos quite la responsabilidad de vivir el proceso. Pon atención, querido, pon atención. Esto es espiritual, te estoy hablando de lo que Dios está diciendo en su palabra.
Porque dice que les dio sanidad, pero dice que les dio medicina. Porque la medicina depende de que tú y yo nos la tomemos. El milagro depende enteramente de Dios. Pero cuando Dios quiere que aprendas una lección, entonces también te va a poner en una restricción. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿O yo estoy hablando de algo que no les interesa? Muchas personas quieren un milagro. No. Si Dios no te da un milagro, entonces te está diciendo que tú vas a vivir tu proceso. Por eso Dios no hace tantos milagros en la vida de la persona, porque es como ir a agarrar una cajita mágica, agarras el milagro y te vas. Y normalmente los que agarran un milagro nunca vuelven. Oh, wow. Si Dios nos diera siempre un milagro de manera constante y voluntaria, nos meteríamos nuevamente en problemas. Porque tendríamos por sentado que Dios nos sacaría de nuestra situación inmediatamente. Por eso la primera vez Dios sacó a Israel de la esclavitud milagrosamente, pero la segunda vez no. Esta vez no se vería igual. Habían pasado 1522 años desde que el pueblo había sido esclavo en Egipto y Dios les había sacado de la esclavitud con brazo fuerte y con múltiples milagros. Pero luego Dios hace una aclaración. Les voy a sanar, les voy a dar medicina y los voy a curar. Fíjate nada más el proceso de Dios, querido, tan hermoso, para poder restablecer al pueblo de Israel. Es el proceso que Dios utiliza contigo para poder restablecerte a ti también y para poder restablecerme a mí también. Las personas vienen a Cristo, escucha bien, y muchas personas son salvas cuando vienen a Cristo. Pero ser salvo no es el último escalón. Ser salvo es el primer escalón. Después de que eres salvo, tienes que continuar en su palabra para entonces ser sanado, para entonces ser curado. Ser salvo no significa el todo. Ser salvo significa el comienzo de tu caminar en Cristo. Por eso se necesita, dilo conmigo, persistencia. Otra vez, persistencia. Y disculpa que le diga mis ejemplos. ¿Tú crees que yo me levanto en la mañana emocionado? Hoy voy a hacer ejercicio. No, yo no me levanto emocionado. Sin embargo, me acuerdo de las palabras del doctor. O te tomas la pastilla o haces ejercicio y quitas carbohidratos. Y entonces yo ya no le llamo carbohidratos, le llamo carboingratos. Y ahora me tengo que cuidar. Y me ofrecieron un plato de comida en esta semana. Y le digo a la señora, ¿qué tiene? Dice, tiene arroz, me dijo una cantidad de cosas. Y le hago una pregunta, ¿tiene algún tipo de frijol? Dice, sí, tiene frijol. Le dije, entonces no. Y ya me lo traía así, me lo estaba ofreciendo. Si no le pregunto si tiene frijol, me lo como, al rato no camino. Ahora, te preguntas, ¿tú no te imaginas cuántas veces le he dicho a Dios que me dio un milagro? Algunos han dicho, el pastor no sana porque no es espiritual. Y algunos han dicho, nuestro pastor es muy intelectual, pero no es espiritual. Quiero que entiendas lo que está pasando en este verso. Dilo conmigo, Dios no siempre me va a dar un milagro. Ahora di la segunda parte, Dios me va a hacer pasar por el proceso. Cuando Dios te pase por el proceso y sea tu propia experiencia, entonces no habrá manera de que tú renuncies a Dios. No hay manera, porque entonces tú ya sabes que Dios te hizo pasar por el proceso y el proceso de Dios es efectivo. Los curaré. Dios vendría para curarlos tanto física, mental y espiritualmente. El alma y el espíritu necesitan una medicina que no está al alcance del hombre. Repítelo conmigo, por favor. El alma y el espíritu necesitan una medicina que no está al alcance del hombre. Escúchame bien, por favor. Escúchame bien, por favor. Préstame mucha atención. Cuando vienes a la casa de Jehová,
tu espíritu de ser humano, tu alma y tu espíritu de ser humano reciben una descarga de Dios a tu espíritu. Porque dice la palabra de Dios que su palabra se hace carne en nosotros. Y porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír su palabra. Entonces, cuando vienes a la casa de Jehová, recibes una infusión del cielo a tu vida, a tu espíritu y a tu alma. Y entonces puedes enfrentar los problemas que tienes en la vida. Y si te enfrentas a la muerte, le dirás: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero cuando no tienes la infusión de Dios a tu espíritu, entonces llega un problema y dices: ¿por qué me pasó esto? ¿Qué hice yo? ¿Qué fallé? ¿Por qué Dios ya no me escucha? ¿Por qué alguien tiene que orar por mí? No. Recuérdate, sufres porque eres un ser humano. Y vivo no saldrás de esta vida. La pregunta no es por qué sufriste. La pregunta es: ¿en qué momento tu corazón y tu alma llegan a la convicción de que estés bien o estés mal, Dios está contigo? Esa es la pregunta. Por eso Martín Lutero escribió unas frases increíblemente hermosas y dijo estas palabras: el mundo está cansado de mí y yo estoy cansado del mundo. Por lo tanto, no nos será difícil separarnos. Pablo lo puso en otras palabras. Pablo puso: he peleado la buena batalla, he corrido la batalla en la fe, he corrido con fe, y solamente me espera mi corona incorruptible. Y dijo: porque yo estoy a punto de ser sacrificado. Nosotros, cuando estamos en el momento del dolor, le echamos la culpa a Dios. ¿Amén? ¿O no amén? Cuando tenemos dolor, buscamos un culpable. Cuando tenemos situaciones, buscamos un culpable. Cuando estamos enojados, buscamos un culpable. Cuando nos sentimos mal, buscamos un culpable. No busques culpables. Eres un ser humano. Y como ser humano, tienes altas y bajas. Como ser humano, sufres. Como ser humano, tienes momentos de alegría y momentos de tristeza. Pero dice la Biblia: si alguno está triste, cante alabanzas. Y dice la Biblia: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, orarán por ustedes y el Señor sanará. ¿Verdad que sí? Pero si no nos enteramos que estás enfermo, pues ¿cómo oramos por ti? Y luego me mandan un mensaje por Facebook: pastor, ¿se enteró que estaba en el hospital? Ya Dios hizo una parte tan impresionante. Se me está acabando el tiempo, ya se me acabó quizás. Y luego dice Dios: y les revelaré abundancia de paz. Dígalo conmigo: les revelaré abundancia de paz. Oh, wow. Wow. Te voy a dar una imagen de la paz. Recuerdo a mi abuela, a mi abuelita materna. Mi abuelita materna era una mujer hermosísima. Se levantaba en las mañanas cuando yo estaba en Campeche, tratando de estudiar tercero de secundaria, que nunca terminé. Me expulsaron antes que llegara el primer semestre. Llamaron a mi papá y me dijeron: tu muchacho ya terminó. Le dice mi papá: ¿cómo? ¿Está exentado? No, dice: está reprobado. Y cuando mi hijo Abraham reprobó un año escolar, me dijo: papá, es que lo traigo en la sangre. Me echó la culpa a mí, buscó un culpable. Y recuerdo que mi abuelita era la versión opuesta de mi abuelo. Mi abuelita era blanco, mi abuelita era un ángel y mi abuelo era la contraria parte. Mi abuelo se despertaba y pensaba que estaba en el ejército militar, agarraba una cacerola y una cuchara y se ponía al lado de tu cama: ting, 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 ting. Ahí te despertabas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y el abuelo: ya levántate, flojo. En la versión de mi abuelo. Ya después que me levantaba todo exaltado, asustado, renegando porque mi abuelo pensaba que yo era parte del pelotón.
Y yo decía, ¿qué le pasa a mi abuelo? Está frustrado, está amargado, ¿qué le pasa? Y bueno, nunca llegué a la conclusión. Pero en mi confusión, veía a mi abuelita con sus hermosas manos agarrar el molinillo. No sé, claro que for the American people, what is that? What is that? Oh, wow, I never see one of those. Oh, did I need to go to a museum or what? Y mi abuelita agarraba el molinillo y empezaba con sus manitos así. Le echaba el agua caliente y salía el humo del chocolatito recién preparado. Y luego te lo ponía en la taza con burbuja, que Starbucks ni que nada, con burbuja. Y me decía mi abuelita, ten, nene, para que te vayas a tu escuela y te tomes tu chocolatito antes. No había riqueza, no había opulencia, no habían vestidos caros, no habían peinados ostentosos, no habían perfumes. Pero había una paz en el corazón de mi abuela, que yo veía a mi abuelita en ese lugar, en esa casita, en esa chocita, y haz de cuenta que miraba una postal de esas con las que nosotros suspiramos en aquellos lugares campiranos. Y yo decía, wow. Y me hacía una pregunta, decía yo, ¿cómo es que la paz de mi abuelita no es interrumpida por las tonterías de mi abuelo? Y dice Dios en este versículo, los revelaré abundancia de paz. Y luego dice la palabra de Dios, y de verdad, querido, wow. Quiero traerlo a usted ahora a la parte espiritual de esto. Quiero traerlo a usted ahora al momento en el que usted puede vivir eso en su vida diaria, en su casa todos los días. No se trata de lo que tienes, se trata de a quién tienes. No se trata de lo que tienes, se trata de a quién tienes. ¿Por qué? Porque cuando no hay nada, pero está Dios, el pan mojado entre agua sabe dulce. Pero cuando hay todo y se sirve un steak donde hay maldición, donde hay guerra, donde hay insulto, donde hay abuso, donde hay todas estas cosas, hasta ese steak que debería saber sabroso, te cae mal. Dios le dice, les traeré abundancia de paz y de verdad. Muchas de las cosas que consideramos verdad no lo son. Por eso, querido, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar. Si Dios te bendice con un trabajo, disfrútalo. Si Dios te bendice con otra cosa, disfrútala. Pero permite que Dios te añada. Tú no tienes tanto que hacer, porque no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Esta semana estuvo el pastor Joseph Prince en la iglesia Lakewood. Lakewood tiene 24,000 miembros que se reúnen cada domingo. Y el pastor Joseph Prince es uno de los pastores más ricos del mundo, considerado uno de los 3 pastores más ricos del mundo. Vende una cantidad impresionante de libros. Tiene una iglesia de 22,000 miembros en Hong Kong. ¿Ok? No viste con corbata y con traje. Trae sus tenis, unos tenis pues muy caros, por cierto, y una ropa muy bonita, pero no viste de saco y corbata. Y entonces viene a los Estados Unidos y luce totalmente diferente. Pero ¿por qué tiene tantos miembros de su iglesia? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, si Dios te dio algo, permítele a Dios que Él te añada. Cuando las personas encuentran el amor, su felicidad no consiste en el éxito o el fracaso. Oh, Dios mío. Cuando las personas encuentran el amor, su felicidad no consiste en el éxito o en el fracaso. Su felicidad radica en el amor. ¿Y quién es amor? Dios es amor. Por eso mientras pasaba el rey de aquel pueblo,
en su carruaje y sus carros de a caballo. El campesino sentado en el paso del camino cantaba: soy feliz, porque Cristo me salvó. Y ahora sé que soy feliz, porque Cristo me salvó. Y va pasando aquel rey en su carruaje y se detiene y le pregunta al que va manejando su carruaje cómo este miserable puede cantar que es feliz. No tiene nada. No tiene un caballo en el que montar, no tiene una carreta que lo lleve, no tiene sirvientes, no tiene comida, apenas gana para comer con lo poco que siembra. Este miserable, ¿cómo puede ser feliz? Si Dios está en tu corazón, no importa lo que te rodee, tú vas a ser feliz. No significa, querido, que todo estará hermoso. Pero aquí es donde viene la cosa impresionante. Y volveré a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y el verso número 8 dice lo siguiente: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Repítelo conmigo: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Me impresionan las mamás. Me encanta ver a las mamás. Digo, a las mamás responsables. Cuando visten al nene, lo bañan, lo perfumen, lo visten y ya camina. Y entonces el niño sale de la casa, encuentra la manera de ensuciarse la ropa lo más horrible que puede. Y dice la mamá: otra vez. Lo vuelve a agarrar, lo vuelve a asear, lo limpia otra vez, le quita la ropa sucia y le vuelve a poner ropa limpia. Y no lo encierra, ¿verdad que no? Lo vuelve a soltar. Y al ratito, otra vez está igual. Es la misma imagen de Dios. Cada vez que usted y yo nos ensuciamos, Él vuelve a limpiar nuestro corazón. Calixto, nunca olvidaré a Calixto. En la secundaria, Calixto llegaba. En la secundaria teníamos que vestir uniforme y corbata todos los días. Y era impresionante ver a Calixto. Calixto llegaba con sus libretas, su corbata, y el peinado de Calixto tenía una rayita aquí que tú podías poner una regla aquí y estaba completamente derecha, y un pelo del lado izquierdo no estaba en el derecho, ni un pelo del lado derecho estaba en el izquierdo. La raya estaba tan perfectamente delineada que tú podías mirar el cráneo de Calixto en la división del cabello. Y todos los días que llegaba Calixto, yo decía: qué barbaridad, qué cosa de madre tiene Calixto. Porque llegaba bien planchado, todos los días bien planchado, bien perfumado y bien peinado y bien boleado, todos los días. Habría que verlo cuando se iba. Calixto era imperativo. Calixto era el que más travesuras hacía. Calixto era semipeleonero. Y Calixto se saltaba las clases. A tal grado que cuando Calixto salía al recreo y regresaba al salón después del recreo, varias cosas podían ocurrir. Que traía manchas verdes en las rodillas, ¿ok? Que traía cadillos en las espaldas porque le gustaba jugar a las guerras de cadillos. Y el peinado ya estaba así todo por acá de este lado. Al día siguiente veías entrar a Calixto por la puerta de la escuela y volvías a ver al Calixto impecable otra vez. Cada vez que Dios nos recoge a nosotros y venimos manchados, venimos sucios, venimos adoloridos de nuestra alma, venimos con nuestros pecados y nuestras rebeldías, Dios una vez más nos recibe,
nos mete en el río de su espíritu y nos vuelve a bañar. Y agarra nuestro corazón y nos vuelve a abrazar. Y todavía tan sucios y cochinos que venimos, Él nos abraza y nos vuelve a abrazar y nos vuelve a besar y nos dice: hijito hermoso, precioso, aquí estoy yo otra vez para recibirte. Por eso la palabra de Jehová al pueblo de Israel son el sinónimo de su salvación. Usted y yo he experimentado la salvación de Jehová. Y ustedes me ven como un pastor. Algunos me han de ver como un pastor bueno, algunos no como un pastor bueno. Pero les voy a decir la verdad. Simplemente soy un pastor. Y cuantas veces me he equivocado, Dios me vuelve a meter en el río de su espíritu, lava mi espíritu y mi alma y me vuelve a poner en condiciones. Él te dice a ti este día: yo no sé cuál sea tu situación, yo no conozco tu vida espiritual, yo no sé de cómo está tu vestuario, yo no sé si tu vestuario está lleno de pintas blancas o rojas o amarillas o negras, yo no sé si tu vestido está arrugado, yo no sé si tu vestido está manchado de las últimas cervezas, yo no sé si tu vestido está manchado de los últimos enojos o de las últimas maldiciones, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que la sangre de Jesucristo está hoy aquí para perdonar tus pecados, limpiar tus culpas y llenar tu corazón de su paz y de su amor. ¿Quieres recibirlo? ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Oramos al Señor. Abre tu corazón al Señor ahí donde estás. ¿Cuál sea tu condición? Yo no lo sé. Es más, no necesitas decírmela. Yo no necesito acumular tus pecados en mi conciencia y en mi mente. Dios te ofrece sanidad, vida eterna, paz, tranquilidad, salvación. Y no simplemente eso. Él dice que te quiere perdonar de tus propios pecados, porque los cometimos de manera voluntaria.